y ya. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, nos juntamos nuevamente una vez en esta semana para iniciar las clases de teología fundamental. Te pedimos que nos ayudes a entender tu mensaje, a amar ese mensaje, a vivir el mensaje y a transmitirlo a nuestros hermanos. En la casi víspera de la venida del Espíritu Santo, solicitamos la venida del Espíritu Santo a fin de que inflame nuestros corazones en el amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ya, hermanos, ahora vamos a entrar en el corazón de lo que, digamos, quizás todas las asignaturas que vamos a estudiar son importantes, pero si estamos estudiando teología, esta asignatura de ahora es justamente la más importante en este primer nivel. ¿Qué vamos a estudiar ahora? Es teología fundamental. Vamos a colocar los cimientos sobre los cuales podemos levantar el edificio de la teología. Y para eso, como todo edificio, lo que hay que hacer es cavar hasta llegar a la roca. Y eso es lo que nosotros haremos en estas clases. Vamos a ver dentro de esto tres apartados. Uno que habla de la inspiración. ¿Cómo es la inspiración? ¿Qué se entiende por inspiración? Después vamos a ver el canon bíblico, que ahora es propiamente lo que vamos a ver en esta primera clase. Y finalmente vamos a ver la parte más importante que trata de la revelación. Ahí vamos a ver que nosotros estamos obligados, la palabra es obligados, a abrazar y practicar la religión. Es una obligación. Ya después, en clases posteriores, vamos a explicar todo esto. Y después tenemos la obligación de dar culto a Dios, que debe ser externo y público. Que esa revelación que tenemos es posible, que es posible que Dios nos revele, que es conveniente. Después vamos a hablar de los misterios. Primero que nada, que no repugna, y después vemos eh, que, que Dios nos revele los misterios. Recordemos, en la Iglesia Católica hay muchos misterios, partiendo por el misterio de la Santísima Trinidad. Después tenemos que el hombre está obligado a inquirir aquella religión positiva que se presenta con apariencia de verdad. Entonces, veamos la palabra, obligados a inquirir. Esto no es que lo debe hacer el que le dé la gana, no. Y para abrazar alguna revelación con fe, se requiere certeza del hecho de la revelación,
que esta certeza puede ser moral o incluso vulgar y basta a veces la certeza respectiva. Vamos a estudiar todo eso. Para probar el hecho histórico de la relación pública, los criterios subjetivos internos no son primarios. Vamos a explicar eso, que es un criterio subjetivo interno. El criterio privado para probar el hecho de la revelación hay que colocarlo en los milagros y los vaticinios. Entonces aquí nos vamos a meter en los milagros, las profecías que son posibles y que son criterios que nosotros tenemos para abrazar la fe. Y en la inspiración, estudiaremos que hay libros inspirados por Dios que tienen a Dios por autor. El autor de la Biblia es Dios. Y es criterio universal para reconocer los libros de inspiración que deben ser creídos con fe católica en el magisterio auténtico y tradicional de la Iglesia. La interpretación de los libros sagrados no puede ser explicada por la consiguiente aprobación de ellos, ni solamente porque contengan la revelación sin error. Y después vamos a ver en qué consiste la inspiración de los hagiógrafos. ¿Hasta dónde se extiende la inspiración? ¿Cuáles son los sentidos de la inspiración? Y eso sería lo que estudiaremos en estas clases. Comenzamos entonces a estudiar el canon bíblico. Yo les pasé un texto que es un resumen de un curso que hice yo el año ya antepasado de apologética de la revista Apologeticum. Muy bueno el curso. Pero vamos a complementarlo también con algunas cosas que yo he aprendido por otras partes. Cuando el pastor protestante Fernando Casanova buscaba la verdad, él como pentecostal, no la encontraba en algunos casos. ¿Y por qué? Porque a su Biblia le faltaban libros. Los dogmas o verdades reveladas por Dios, acogidas y enseñadas por la Santa Madre Iglesia Católica, se prueban en forma implícita y explícita. Aunque tenemos para probar la oración de los difuntos en los capítulos 6, 8 y 9 del Apocalipsis, donde los muertos oran, el texto que contiene la enseñanza con mayor claridad se encuentra en el segundo libro de los Macabeos. Entonces, vemos acá un dogma de fe, la comunión de los santos. Los santos están en el cielo y pueden interceder por nosotros. Vemos que los pastores, los protestantes no la tienen en su Biblia. ¿Por qué? Porque está en el segundo libro de los Macabeos. ¿Qué dice este libro? Segundo libro de Macabeos 15, 12, 14. Luego se apareció un hombre que se distinguía por sus cabellos blancos y su dignidad, rodeado de admirable y majestuosa soberanía. Onías había dicho: este es el que ama a sus hermanos
el que ora mucho por su pueblo y por la ciudad santa, Jeremías, el profeta de Dios. Hermanos, Jeremías había muerto siglos antes. ¿Cómo puede Jeremías orar por su pueblo y la ciudad santa cuando había muerto antes? Imposible. También lo encontramos en Tobías. Tobías 12, 11, 15. Cuando tú y Sara hacíais oración, era yo el que presentaba y leía en la gloria del Señor el memorial de vuestras peticiones. Y lo mismo hacía cuando enterrabais a los muertos. Estas son palabras que le da el arcángel San Rafael a Tobías. Libro de Tobías, que está entre los deuterocanónicos, las protestantes no la tienen. Yo soy Rafael, uno de los ángeles que están siempre presentes y tienen la entrada a la gloria del Señor. Pero los protestantes los sacan de la Biblia, mutilan la Biblia, cortan la Biblia. ¿Por qué actúa de esta manera? Dice el erudito protestante Gonzalo Báez Camargo, de las Sociedades Bíblicas. Los cristianos, al tratarse del Antiguo Testamento, utilizaron a tal punto la versión griega Septuaginta que ésta vino a ser, de hecho, la Biblia de la iglesia primitiva. Es decir, una persona de las sociedades bíblicas nos está diciendo que los primeros cristianos utilizaban la Biblia Septuaginta. ¿Y qué tiene la Biblia Septuaginta? Pues los deuterocanónicos. En 1569 y 1602 se publican la Biblia Reina y la Reina Valera respectivamente, que contienen los libros deuterocanónicos. En 1820, las sociedades de Edimburgo y Glasgow protestaron amenazando que de seguir ayudando a la publicación y distribución de Biblias con aquellos libros, le suspenderían su aporte económico. ¿Cuánto era? 5.000 libras anuales, una fortuna en aquellos años. Esta amenaza surtió efecto y las ediciones posteriores de 1825-1827 no incluyen los deuterocanónicos. Así, las Biblias originales, Reina Valera, la Biblia del oso, llamada así por un oso en su portada, contenían los libros deuterocanónicos y por razones económicas, esos libros se sacan de la, de la impresión. ¿Qué son los cánones? ¿Qué es un canon? Es un conjunto de libros que los cristianos consideramos inspirados por Dios, que lo conocemos comúnmente como Biblia. Está compuesta por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entre los cristianos, en un sentido amplio, incluso hasta podríamos incluir a los testigos de Jehová, que no son cristianos, no hay diferencia en el Nuevo Testamento. Somos los mismos libros. Católicos, todos los protestantes, ortodoxos, tenemos los mismos libros. Quizás los únicos que tienen algo distinto son los mormones, que tienen su libro del mormón. El resto de los cristianos tenemos el mismo canon.
¿Dónde se produce la diferencia? En el Antiguo Testamento. Y existe una creencia que es falsa de que hay los judíos tenían un solo canon bíblico. Y eso no es así. No es así. Los judíos no tienen un único canon bíblico. Así como los cristianos tenemos un único canon bíblico en el Nuevo Testamento, los judíos no tienen un único canon bíblico. Y las diferencias en los cristianos es a qué canon se refieren los judíos. Los judíos tienen uno, los saduceos. ¿Se acuerdan? Anás, Caifás, pues esos tienen 5 libros inspirados. Solo 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Nada más. Para los saduceos, los Salmos, Isaías, Jeremías, deuterocanónicos, etcétera, 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 no forman parte de la Biblia. Segundo grupo judío, los esenios. Entre los esenios aceptan los deuterocanónicos, pero no así el libro de Esther. Y aceptan el libro de Enoch. ¿Qué pasa con los fariseos? ¿Los fariseos tienen una única opinión? No. La escuela de Shammai se escribe S-H-A-M de mamá, A-I. Dicen que todos los libros que están en la Septuaginta están inspirados, salvo 3. Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Esther. La escuela de Hillel se escribe H-I-L de Lima, L de Lima, E-L de Lima, Hillel, admite todos los libros de la Septuaginta como inspirados. Es decir, ¿hay una unidad judía? Absolutamente no. Tenemos en esta pequeña lista, que es más larga, 4 tendencias judías. 4. Dependiendo de la escuela, me van a decir cuáles son los libros inspirados. Dada esta disparidad de criterios en la cultura judía existente en tiempo de Jesucristo, un observador actual no puede basarse en la autoridad infalible de los judíos a la hora de establecer qué libro está inspirado. Veamos lo que dice la enciclopedia judía. Enciclopedia judía. Existen abundantes pruebas, esto es entre comillas, para demostrar que el Ketuvim de la colección en su conjunto, así como algunos libros individuales dentro de ella, no fueron aceptados sino hasta ser finalmente cerrado el canon hasta mediados del siglo II después de Cristo. ¿Cuándo se cerró el canon? Siglo II después de Cristo. O sea, bien tarde. Bien tarde. Cabe destacar que en los tiempos de los apóstoles, especialmente San Pablo,
a quienes primero predicaban era a los judíos. Eso de que Pedro va a los judíos y Pablo va a los gentiles es falso. Pedro bautizó a Cornelio, y Cornelio, ¿qué era? Era un gentil. ¿Y Pablo qué era lo que hacía? Pablo entraba a una ciudad y lo primero que hacía era meterse en la sinagoga. Iba a los judíos. Ahora, la preferencia era que Pedro se iba a encargar de los judíos y que Pablo se iba a encargar de los gentiles, pero en exclusividad no. Por ello los judíos flagelan a Pablo. Por eso los judíos lo quieren matar. Quieren detener la apostasía. Por eso establecen criterios de canonicidad mencionados anteriormente para protegerse, y estos libros son particularmente mesiánicos, los deuterocanónicos. Entonces, para evitar la fuga de sus fieles judíos, la escuela que vimos hace un poquito, la escuela de Shammai, la prevaleciente dentro de los judíos, dicen hay que sacar los libros deuterocanónicos porque los libros deuterocanónicos están llevando a los judíos a hacerse cristianos. Y por eso se juntan en un concilio, en Yamnia, que se celebra después de la destrucción de Jerusalén. Históricamente sí, no está 100% probado que este concilio se haya reunido, pero ciertamente sus hechos demuestran de que sí hubo unos criterios que se hacen en esta época. Estamos hablando siglo II, después de Cristo. Es un evento convocado por los judíos, no por los cristianos, de tendencia farisaica, que no contempla los libros deuterocanónicos. Entonces, es importante que el concilio de Yamnia, del cual de sus enseñanzas los protestantes sacan su canon, lo que quiere es evitar que los judíos se hagan cristianos. ¿Y cuáles son los libros para el concilio de Yamnia? Son cuatro criterios. Uno, el Pentateuco. Tenemos los libros, la Torá, los que pensaban los saduceos. Después vemos algunos criterios. Primer criterio, que sea escrito en hebreo. Segundo criterio, que se haya escrito en Palestina. Y tercer criterio, que haya sido escrito antes del año 400 antes de Cristo. Entonces, de esa manera, con esas tres variables, hebreo, en Palestina y antes del año 400, me sacan los deuterocanónicos. ¿Y cuáles son los deuterocanónicos? Tobías, Judith, Baruch, Esther, Sabiduría, Eclesiástico, libro primero y segundo de Macabeo y algunos pasajes del libro de Daniel. Este concilio es convocado no por cristianos. El fundamento que tienen es asegurar su fieles en la religión judía.
para eso se hace este concilio. Y evitar la fuga de todas estas personas que se estaban yendo de la iglesia, de los templos judíos. Por lo tanto, este concilio no es un concilio que una al judaísmo, es un concilio que une a una rama del judaísmo. ¿Ya? La historia muestra que tanto Jesús como los primeros cristianos conocieron e hicieron uso de los deuterocanónicos. Hay más de 300 citas del Antiguo Testamento traducidas para la Septuaginta que concuerdan con el Nuevo Testamento. No solo esto, encontramos en la historia del pueblo judío que la mayor parte de los libros deuterocanónicos eran venerados por la comunidad judía. Veamos algunos casos de estos. Aquí acudimos a la historia. El libro eclesiástico es alabado por el Talmud y citado con frecuencia por los rabinos hasta el siglo X después de Cristo. Siglo X. O sea, bastante tiempo. Tobías y Judith son comentados en los midrashim judíos. Baruch es leído públicamente hasta el siglo IV, en el día de la expiación, un día importantísimo para los judíos. Primera de Macabeos, según el Talmud babilónico, era leído en la fiesta de la dedicación del templo Hanukkah. Es más, aún hoy, siglo 22, año 2021, hay comunidades judías que aceptan los deuterocanónicos. ¿Qué comunidad es esta? La comunidad etíope. Algunos podrán contraargumentar que intelectuales de los primeros siglos como Flavio Josefo, Filón de Alejandría, no aceptaron estos libros. Podríamos responder que Flavio Josefo solamente representa a la comunidad judía a la que él pertenecía. En su obra Contrapión menciona un canon de 22 libros, pero no dice cuáles son. Por lo tanto, no se puede mencionar cuáles libros para él estaban inspirados y cuáles no. Por otra parte, Filón de Alejandría, es verdad que no cita los deuterocanónicos, pero tampoco cita a Ruth, el Cantar de los Cantares, Ezequiel y Daniel. Por lo tanto, no podríamos decir que los libros no sean inspirados por la omisión de este sabio judío. Por todo ello, no puede ser la opinión judía la encargada de definir el canon del Antiguo Testamento, principalmente porque son ellos mismos los que no se han puesto de acuerdo en este trascendental tema. Por otra parte, ellos solo aceptan los libros inspirados del Antiguo Testamento, no el Nuevo. Dice el erudito protestante Albert K. Thunderberg Jr. Así, en vista de la doctrina cristiana de la inspiración, ya no es posible para los cristianos protestantes argumentar la validez del canon judío para el Antiguo Testamento cristiano. Es evidente que, tanto en el contenido como en la doctrina, el protestantismo, en su visión del canon del Antiguo Testamento,
se ha separado de su herencia espiritual. Esto se encuentra en el libro The Bible Canon and the Christian Doctrine of Inspiration. No sé si estuve bien en ese inglés. El canon cristiano. A fin de que los fieles cristianos supieran qué libro estaba inspirado y cuál no, la Iglesia redacta diversos cánones donde se van mencionando estos libros inspirados. El primero llegado a nosotros es el canon muratoniano. Si se acuerdan en la clase que vimos de Santos Padres, ahí estaba un santo padre que es San Clemente Romano. Se le atribuye a él el canon muratoniano. Esto fue escrito por el año 170. Es un pedazo que está roto. No está la primera parte donde va escribiendo los libros del Nuevo Testamento, no aparece. Y comienza diciendo, el tercer libro del Evangelio según Lucas. Después dice Juan, Hechos de los Apóstoles, Corintios, Efesios, Filipenses, Colosenses, Gálatas. Va diciendo toda hasta el Apocalipsis. No nombra ni Mateo ni Marcos porque está roto. No llegó completo a nosotros. Da toda la lista del Nuevo Testamento. Pero la iglesia se reúne en concilio porque este es un tema muy importante para nosotros los cristianos. El primero lo convoca el gran obispo de Hipona, San Agustín, año 393. No nos han llegado sus conclusiones directas, pero sí unos pocos años después, en el 397, son resumidas en el Concilio de Cartago. Y aquí sí nos llega las conclusiones de este concilio. Cartago, acuérdense la guerra entre Roma y Cartago, era una importante ciudad de África del norte. Pero todavía había algún tipo de problema hasta que el Papa San Dámaso en el 382 llama al Concilio de Roma. Es el mismo que le había pedido a San Jerónimo la traducción de la Biblia desde los originales hebreo y griego principalmente al latín. Y ahí se redacta cuál es el canon, que son los libros que nosotros los católicos tenemos. 73 libros. Pero este concilio, el Concilio de Roma, no fue dogmático. Por lo tanto, cuando muchos siglos después, un fraile agustino llamado Martín Lutero dijo, la carta de Santiago es una carta de paja. Y la iglesia dijo, es necesario definir de carácter dogmático cuáles son los libros de la Biblia, los libros inspirados. Y se redacta esto en el Concilio de Trento. Es decir, en el Concilio de Trento tenemos los
libros inspirados. Desde un punto de vista dogmático. La sagrada tradición. Veamos qué dicen algunos protestantes de la tradición acerca de este tema. Edward Guillermo Eugene Reus escribe: los teólogos cristianos de este periodo, se está refiriendo a los padres de la Iglesia, conocían el Antiguo Testamento solo en la forma griega, es decir, de los 70, y por consiguiente no hicieron referencia entre los llamados libros canónicos hebraicos y los apócrifos. ¿Cuáles son los apócrifos para ellos? Los deuterocanónicos. Ellos citaban estos últimos dándoles el mismo valor que a los primeros, con los títulos de honor y concediéndoles la misma autoridad basada en la inspiración. Esto se encuentra en un libro titulado, lo estoy traduciendo, Historia del Canon de las Santas Escrituras, publicado en Estrasburgo en 1863. Veamos qué dicen algunos padres de la Iglesia. Orígenes: pero oro con los que rezan realmente, no solo el sumo sacerdote Cristo, sino también a los ángeles que gozo en el cielo por un pecador que se convierta, que por 99 justos personas que no necesitan arrepentimiento, y también las almas de los santos que allí descansan. Dos instancias lo hacen claro. La primera es donde Rafael ofrece su servicio para Tobit y Sará, y también en 3, 16, 17, así según el relato de Rafael, presenta al menos la oración con ayuno, la limosna y la justicia como cosa buena. El segundo ejemplo está en el libro de los Macabeos, segunda Macabeos 15, 3. Ahora bien, una de estas excelencias en el sentido más estricto, de acuerdo con la palabra divina, es el amor del prójimo, y así estamos obligados a pensar que estamos poseídos, se está refiriendo del amor, en un grado mucho más elevado por santos ya en el reposo que por los que están en la debilidad humana y luchan con los más débiles. Y no solo aquí, que si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es glorificado, todos los miembros se regocijen con él. En la experiencia de aquellos que aman a sus hermanos, pues hay amor de los que están más allá de la vida presente, para decir, tengo ansiedad por todas las iglesias, más allá de la vida presente. Por otra parte, siempre el rostro del Padre del cielo y mirando a la divinidad de nuestro Creador, el ángel de todos los hombres, incluso los pequeños, en la iglesia, rezar con nosotros y actúa con nosotros como sea posible con los objetivos de nuestra oración. Ahí vemos en el listado que dan los padres, por ejemplo, un padre de la iglesia, Melitón de Sardes, del año 180, omite Esther y probablemente también sabiduría, pero no omite los otros. Hilario de Poitiers, en el 350, incluye a Esther, a Baruch y Tobías. Cirilo de Jerusalén, en el 370, 60, incluye a Esther, Baruch y la epístola de Jeremías, pero Esther en una segunda categoría. Anfiloquio de Iconio en el 380 omite Baruch y la epístola de Jeremías, pero acepta Esther. O sea, los argumentos que nos dan los protestantes
de que los padres de la Iglesia están en contra de los deuterocanónicos son falsos, porque aceptan algunos y no aceptan otros. Recordemos, en el Concilio de Roma, en el Concilio de Hipona, en el Concilio de Cartago, llegaron muchos textos a ese concilio. La Didaje que estudiamos con los santos padres. Algunos decían que las cartas de San Ignacio de Antioquía, algunos decían que la carta a los hebreos no estaba inspirada, algunos decían que la segunda de Pedro no estaba inspirada. No había unanimidad en la cristiandad. Entonces, es normal que si no había unanimidad en la cristiandad, santos como San Gregorio Nacianceno omita algunos de los libros deuterocanónicos principalmente, pero no omite otros. No, no hay ni un solo padre de la Iglesia que tenga el canon que tienen los protestantes, absolutamente ninguno. Y sí hay padres de la Iglesia que tienen el canon nuestro. Algunos quitaban Hebreos, quitaban Apocalipsis, ponían Pastor de Hermas. Por eso la Iglesia, que es madre, buscó la unidad. Veamos qué dice San Juan Crisóstomo. No en vano los apóstoles ordenaron que se recordara a los muertos en sus misterios terribles. Ellos saben qué gran beneficio les resulta. Como entonces oramos por aquellos vivos que no difieren de los muertos, también nosotros podemos orar por ellos. Lo escribe en la homilía 3. Las palabras de Tobías son muy semejantes a las de San Pedro. Tened vosotros intenso amor, pues el amor cubre multitud de pecados. La limosna no es otra cosa sino demostrar nuestro amor a Dios por nuestro amor a los demás por amor a Dios. Algunos protestantes se escandalizan de que Tobías haya dicho que la limosna cubre multitud de pecados. Pero si eso lo dijo San Pedro en el primera de Pedro 4:8. Tribulación más grande no sufrió Israel desde los tiempos en que dejaron de aparecer profetas. Primera de Macabeos 9:27. Por esto es muy similar a lo escrito por el salmista. No vemos nuestras enseñas, no existen ya profetas, ni nadie entre nosotros que sepa hasta cuándo. Se escandalizan porque Macabeos dijo que no hay profetas, pero aceptan el Salmo 74:9 que dice exactamente lo mismo. Después vamos a hablar ahora, algunos dicen en su ignorancia máxima, la primera Biblia en castellano fue la Reina Valera. Ignorancia absoluta. La Biblia alfonsina, ¿por qué? Porque la mandó a hacer el rey Alfonso el Sabio. ¿En qué año vivió este rey? En 1280. Es decir, 500 años antes de la Reina Valera, o más. La Biblia de la Casa de Alba, año 1430. Se hicieron Biblias en bohemio, en eslavo, en catalán, en el idioma checo, en flamenco 2, en francés 19. O sea, no hubo que esperar a Lutero para que se tradujera la Biblia al idioma vernáculo.
¿Y cuál fue la primera Biblia impresa? La hizo un católico que nació en Alemania y algunos en su ignorancia dicen que era protestante. ¿Cómo va a ser protestante si Lutero era una guagua cuando salió la Biblia de Gutenberg? Después uno puede ver un paralelo, hermanos, que es interminable. Se los voy a pasar. Romanos 1, 19, 32, con sabiduría, capítulos 13 a 15. Romanos 1, 21, sabiduría 13, 1. Uf, esto es interminable. Se los voy a pasar, donde aparece un montón de textos del Nuevo Testamento con su paralelo entre los deuterocanónicos. Hay textos bíblicos que no se entienden sin un deuterocanónico. Entonces, que nosotros tengamos un canon bíblico es absoluta y completamente fundamental. Por eso el Papa San Dámaso nos lo hizo el concilio de Roma. Bueno, eso sería por el momento. Si hay alguna consulta, podemos ahora preguntar. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta que quiera decirme? No, al parecer nadie, hermanito. Todo muy claro, hermano. Todo muy claro, la verdad. Aprendí bastante. Bueno. Ahí le voy a compartir este otro donde aparecen una serie interminable de textos del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento que son paralelos. Entonces, y del Antiguo Testamento me estoy refiriendo a los deuterocanónicos. Como en el Nuevo Testamento se utiliza en los deuterocanónicos. O sea, si yo digo que la carta a los romanos está inspirada, no puedo decir que un deuterocanónico donde San Pablo sacó información para las cartas romanas, diga que no están inspirados. O sea, muchos de los textos del Nuevo Testamento están afianzados por el Antiguo, ¿no? Claro, el Antiguo Testamento es luz para leer el Nuevo. Okay. Por eso cuando uno empieza a leer la Biblia, bueno, si uno la lee, empieza así por textos bíblicos, no con tres, como por ejemplo lo hace Fray Nelson Medina. Se aconseja comenzar con el Nuevo Testamento. Primero, Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo me va a iluminar el Nuevo. Incluso hay textos del Antiguo Testamento que son mesiánicos
y que si nosotros le preguntamos hoy a un judío, el judío me va a decir, este texto no es mesiánico, no habla de Cristo. Hay varios casos así, y de hecho San Mateo lo coloca como fue escrito varias veces. ¿Por qué? Porque San Mateo hacía su evangelio dirigido a los hebreos, no es a los griegos. Es distinta la redacción a uno que a otro. Si yo le escribo una carta a un par mío, a una persona de mi misma educación y todo eso, lo hago absolutamente distinto a si le dirijo una carta a un sabio, a un presidente o algo por el estilo. Hablo de una forma distinta. Lo mismo pasa acá. San Mateo se dirige a los judíos, San Lucas se dirige a los gentiles. Bueno, si no hay más preguntas, no hay ninguna pregunta, lo terminamos. Entonces, la próxima clase vamos a hablar de la inspiración. Vamos a ver si lo hacemos en una clase o en 2 clases, qué es la inspiración, cómo lo podemos nosotros entender esa inspiración, cuáles son los sentidos que nosotros tenemos cuando leemos la Biblia, el sentido literal, que un poco lo vimos con la hermana Adriana, pero ahora ya desde un punto de vista teológico, cómo lo podemos utilizar. Bueno, vamos, si no hay ninguna otra consulta, vamos a terminar entonces haciendo una pequeña oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por esta clase que nos has permitido tener, que nos ayuden a conocer tu santa palabra, la Biblia, que nos has dejado a defender tu palabra, toda ella íntegra, sin que le quitemos ni una sola letra, porque todos ellos son mensajes de salvación para nosotros y para nuestros hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Ay María Purísima, sin pecado.